Sinceramente es un gusto poder estar esta noche con ustedes en este nuevo live que se está realizando como cada lunes, como cada jueves, ¿verdad? Claro, hay varios temas que hemos estado compartiendo, no sé si tú has anotado. Yo creo que hemos podido retroalimentarnos, hemos podido aprender juntos de estos diversos temas que hemos estado compartiendo. Así que en esta noche yo quiero darles la bienvenida y también quiero decirles el live de esta noche. Hoy, jueves 2 de julio, el tema es, bueno, es un poco picante, yo diría, pero vamos a Interesante, digamos, ¿no? Un poquito, y un tema de verdad que va por ahí a jalar un poquito la claro. atención de varios, ¿no? Claro, entonces queremos que estés atento y queremos todos poder aprender juntos. El tema de esta noche es domando al toro salvaje. O sea, bueno, mi esposo está emocionado. Sí. A mí me encanta, sinceramente, poder estar después de bastante tiempo. Han pasado varias semanas en las cuales no he podido estar participando de los lives porque hemos estado haciendo varias cosas en la parte técnica y mejorando, pero los chicos han estado haciendo un trabajo extraordinario. El equipo de líderes, el equipo del directorio, ha estado cubriendo muy lindo todos los lives anteriores. Pero bueno, esta noche nos toca a nosotros y queremos hacerlo de esta manera. Queremos compartir con ustedes una plática acerca de este tema, domando al toro salvaje. Pero ¿por qué domando al toro salvaje? ¿De dónde viene este asunto de domando al toro salvaje? ¿A qué nos referimos con domando al toro salvaje? ¿Tú puedes más o menos intuir algo? Bueno, a veces nosotros en nuestras palabras podemos construir, podemos edificar y también podemos destruir. Así que la Biblia, cuando habla acerca de este órgano particular que nos ha dado el Señor, lo habla con mucho cuidado. Pero un ratito, nadie ha dicho qué cosa. O sea, yo he No. preguntado qué será el toro salvaje, pero tú parece que ya estás diciendo qué cosa es. Sí. O sea, ¿qué cosa es el toro salvaje y qué cosa es lo que tengo que domar? En realidad, a lo que nos referimos es a la lengua. A la lengua. Y en realidad, Santiago lo menciona como un freno que se le pone en la boca a los caballos, ¿no? Quizás no quisimos decir domando al caballo salvaje o algo así, sino quisimos usar la analogía un poquito del toro, porque la verdad es que a veces nuestra lengua es muy avesada y a veces nosotros decimos cosas que así como un toro daña o va a tratar de herir a la persona, igualmente nuestra boca a veces también actúa por eso. Entonces, cuando decimos domando al toro salvaje nos referimos a lo que la Biblia nos enseña respecto a nuestro hablar, a nuestra boquita, a nuestra lengua, a lo que decimos bien o lo que decimos mal y de qué manera eso nos afecta o eso es influyente para nosotros en nuestra vida cotidiana. Así que prepárate porque realmente creo que todos nosotros vamos a aprender muchísimo. Nosotros al estudiar la palabra de Dios hace un par de días atrás más o menos, estuvimos estudiando un poquito sobre esto y la verdad es que creo que el Espíritu Santo nos habló mucho respecto a lo que es este tema, ¿no? Así que rápidamente vamos a entrar a hablar sobre el tema del hablar, de la lengua, de qué cosa es lo que la Biblia nos enseña respecto a esto. Y vamos a comenzar con el primer texto que dice Proverbios capítulo 21, versículo 23 en la Nueva Versión Internacional. El que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Tremendo consejo y muy importante mantenerlo siempre en la mente. El que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Todos los problemas, todos los momentos difíciles, todas las situaciones agobiantes, los conflictos que hemos vivido, todos se han generado por la boca, por la lengua. Han comenzado ahí y se han incendiado como una pequeña llama hasta a veces hacer un incendio gigantesco que quema todo un bosque, ¿verdad? Entonces, aquel que sabe refrenar, que le pone freno a su lengua, entonces va a poder vivir una vida más tranquila, más pacífica, más serena.
No sé si tú has estado viviendo momentos muy agobiantes o demasiado con mucha tensión, de repente en casa, de repente alrededor tuyo, con tus hermanos, con tus padres. Sé que le estamos hablando a los hijos, a los chicos, a los jóvenes. Quizás también hay algún papá acá que nos esté mirando y también este tema creo que va a ser muy, muy bueno y muy edificante. Pero la Biblia nos da un sabio consejo de parte del Señor. Refrena tu boca y te vas a librar de muchas angustias, de muchas cosas que te van a causar mucho daño. Y ahora el segundo texto, Proverbios 18:21. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Esta es una gran verdad, sinceramente. Creo que muchos de nosotros lo hemos inclusive hasta mencionado en nuestras enseñanzas o cuando hemos predicado, ¿no? Y hay un gran poder que Dios ha puesto en la boca de cada uno de nosotros. Hay poder de traer vida, como también el poder de traer muerte. Y vamos a darnos cuenta en el transcurrir de esta plática que dice la palabra que quienes lo aman comerán de su fruto, ¿no? O sea, este poder es un poder para la vida y para la muerte, ¿no? O sea, la Biblia es tan hermosa y tan clara que nos enseña mucho de cómo aprender a utilizar lo que Dios nos regala, que en este caso es el hablar, ¿no? Para traer vida, pero también para traer muerte, digamos, en el sentido de justicia divina, del juicio de parte de Dios. Eso lo vamos a ir viendo poquito a poquito, no me quiero adelantar muchísimo, ¿no? Pero les quiero hacer recordar también lo que Dios ha estado haciendo en medio de nosotros, ¿verdad? El día domingo pasamos un día muy, muy lindo de Pentecostés, en donde muchos de nosotros pudimos recibir el Espíritu Santo y ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Varios pudieron hablar en lenguas por primera vez, ¿verdad? Varios pudieron pasar esa primera experiencia y sinceramente fue algo muy, muy, muy hermoso para nosotros, ¿verdad? Y qué lindo que Dios nos haya bautizado en hablar en lenguas. La idea de este mensaje es que esas lenguas sean de edificación y no termines utilizando el don de las lenguas para, en lugar de edificar ese don de muchas lenguas, termines para murmurar, para criticar, para señalar, para ofender a tu hermano. Porque ese no es el don de Dios. El don de Dios es para bendición y para edificación. Amén. Muy bien. Ahora tenemos un texto más en Proverbios 5, versículo 2 al 3. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas y quien mucho habla dice tonterías. Creo que el texto es más claro que el agua, sinceramente, ¿verdad? O sea, la Biblia nuevamente nos hace el hincapié de que nosotros aprendamos a medir nuestras palabras y no seamos de los que rápidamente quieren hablar, de los que rápidamente quieren contestar o quieren responder ante una situación. Lo más recomendable para aprender a controlar el habla es retener tu hablar, o sea, es no hablar apresuradamente, sino más bien pausarte, meditar y luego recién, después de haber pensado lo que vas a decir, recién poder expresar lo que tenías en el corazón de hablar, ¿no? Porque cuando uno habla rápidamente ante un conflicto, lo que genera normalmente o lo que sale a flote eso es más conflicto, ¿no? Es más problema, es más pleito. Pero cuando tú te detienes, entonces hay una sabiduría de parte de Dios en eso, ¿no? Quien mucho habla dice tonterías. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre un texto que está escrito en Mateo capítulo 12. En Mateo capítulo 12,
¿ok? En el versículo 22. Hay una historia bien hermosa que la Biblia nos cuenta ahí acerca de Jesucristo y vamos a comprender qué cosa es lo que Dios nos quiere enseñar en esto que ha acontecido acá con el Señor Jesús respecto al hablar o respecto a la boca o al declarar con la boca. Dice el versículo 22, Mateo capítulo 12, versículo 22. Dice que un día le llevaron un endemoniado al Señor Jesús que estaba ciego y mudo. Es interesante que un demonio te pueda enmudecer. Es interesante que un demonio te pueda afectar tanto que te quite el hablar. Y puede haber mucha gente que está tan oprimida por el diablo que no se pueda expresar de una manera libre en lo que opina, en lo que piensa, porque ha recibido tanto, de repente tanto juicio, tanta crítica, o lo que ha dicho siempre ha tenido un rechazo de cada cosa que ha salido de su boca, que de pronto, de un momento a otro, decidió ya cerrar la boca, ya no hablar más. Y eso en realidad es una influencia que no viene de parte de Dios, ¿no? Es una influencia que viene para atarnos, para ponernos por debajo. Este demonio había llevado a esta persona a no ver nada y a no hablar nada. Pero lo hermoso y lo maravilloso, como siempre, de nuestro Señor Jesús, es que Jesús lo sanó. Y ese es el gran poder de Dios, ¿verdad? Porque no existe mayor poder que el poder de Jesucristo. No hay un nombre que sea más grande que el nombre de Jesús. Dice, de modo que ya una vez que Jesús lo sanó, pudo ver y hablar. Toda la gente que vio eso se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Lo que estaba diciendo la gente es, hey, de repente este es el Mesías, ¿no? Este es el enviado de Dios, el que Dios había prometido. Y toda la gente estaba con esa expectativa porque Jesús hacía esto muy a menudo. Él ministraba a los enfermos, él libertaba a los oprimidos por el diablo, ¿verdad? Constantemente, todos los días. Ahora, te pregunto a ti, o les pregunto a los chicos que nos están viendo, ¿de qué manera Jesús traía libertad? ¿Cuál era su arma? ¿Cuál era el arma que él utilizaba para traer sanidad a los enfermos o para reprender a los demonios? Si nos acordamos un poquito de los superhéroes, ¿no? Thor, por ejemplo, tenía su martillo, ¿verdad? Y a martillazo limpio se enfrentaba con todos los enemigos y los vencía, ¿no? No sé, Iron Man tenía su traje de hierro. Y con su traje él tenía superpoderes y de pronto con eso él se enfrentaba a todos. ¿Y si esas eran las armas de esos superhéroes, cuál era el arma que Jesús usaba cada vez que se tenía que enfrentar a su enemigo o cada vez que tenía que sanar a un enfermo? ¿Qué arma Jesús utilizaba? ¿Qué crees tú? La palabra de Dios. La palabra, la boca, lo que él declaraba. En otras palabras, Jesús no se agarraba a puñetazos con los endemoniados, Jesús no le hacía una llave o le daba un rodillazo a uno o a otro, sino que él declaraba con su boca y lo que él decía con su boca se realizaba. Entonces Jesús utilizaba su hablar para hacer este tipo de señales. Y esto es lo que yo quiero que entendamos en este texto. Dios quiere que tú y yo usemos nuestra boca para traer la gloria y la manifestación de Dios sobre esta tierra y no para estar en pleitos o no para estar en discusiones con nuestra boca. Recordemos lo que dice Santiago, porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga, ¿verdad? Debemos nosotros entender esto con mucha claridad. Bueno, sigamos un poquito en la historia. Esto es lo que estaba pasando con Jesús. Toda la gente estaba asombrada y decían de repente, este es el hijo de David. Pero, dice el versículo 24, al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Qué interesante que los fariseos
juzgaran y criticaran lo que habían visto, un milagro tan hermoso de una persona que no podía ver y no podía hablar. De pronto el demonio es expulsado y esa persona puede ver y puede hablar, y le atribuyen ese milagro a Belcebú y no a Jesús. Dice: Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, y esto es una gran verdad: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si hace un momento acabamos de decir que Jesús usaba la palabra como su arma para traer la liberación, para traer la sanidad a las vidas de las personas, lo que estaba haciendo Jesús era destruir el reino de Satanás con su boca, ¿verdad? Con su boca. Y eso es lo que Jesús viene a decirnos aquí también. Todo reino dividido contra sí mismo. ¿De qué manera se divide un reino? ¿De qué manera se divide una ciudad? ¿De qué manera se divide una familia? Con la boca. La boca tiene el poder de dividir una familia, de separar, porque todo lo que nosotros decimos puede causar tanto daño, puede ser tan venenoso, que al final cada uno termine por su lado, separándose y dividiéndose. Esto es algo que nosotros debemos cuidar muchísimo en nuestras relaciones interpersonales en casa, con nuestros hermanos, con nuestros padres. Muchísimo, muchísimo. No permitamos que nuestra boca termine trayendo ningún tipo de división o separación. Pero Jesús estaba afirmando acá que no se puede dividir un reino y pelear contra sí mismo. Dice: y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. Es algo lógico, ¿verdad? No podía Belcebú expulsar a sus secuaces porque eran de su misma banda. No era Belcebú el que estaba expulsando. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Les pregunta Jesús a los fariseos. Ahora bien, si yo expulso, dice Cristo, a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. O sea, en otras palabras, Jesús las estaba poniendo en jaque, y prácticamente un jaque mate, porque no había ninguna lógica en que le culparan a Jesús que él estaba expulsando por medio de Belcebú, porque eso implicaría que Belcebú se está metiendo cabe a sí mismo. Y eso es prácticamente, no es así, ¿no? Yo te estaba haciendo un comentario ayer, si no me equivoco, y yo creo que el reino que se encuentra sobre esta tierra, mejor organizado, es el reino de Satanás. El reino de Satanás es un reino tan bien organizado, tan bien cimentado en cuanto a sus estrategias, a sus formas, a lo que va a realizar, a qué espíritus van a tomar qué región y de qué manera la jerarquía va a estar puesta, que es imposible que si Belcebú le dice a tales y tales y tales y tales demonios que azoten tal ciudad con tal calamidad, luego él mismo, Belcebú, vaya y los echa fuera de ahí, ¿verdad? Entonces, yo siento decirte en mi corazón esto: el reino de Satanás no va a caer por una falla técnica. El reino de Satanás no se va a destruir por un mal orden de sus superiores o porque hubo una mala estrategia de sus superiores. El reino de Satanás no se va a destruir por esas razones. El reino de Satanás se va a destruir por un poder superior a ese reino, y es el poder de Jesucristo. Es el poder que va a aplastar a Satanás y a sus demonios. Muy bien, vamos a continuar. Luego dice el versículo 28:
el Señor Jesús sigue hablando. En cambio, dice, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Por medio de quién Jesús expulsaba a los demonios? El Espíritu de Dios. Por medio del Espíritu Santo. Y esto es algo que a mí me impactó muchísimo cuando yo lo pude asimilar en mi espíritu, en mi corazón, de lo que Dios está realizando. Mira, si tú y yo hemos recibido el Espíritu Santo y este último domingo hemos recibido una llenura más de su amor, de su presencia en medio de nosotros, es porque hay una razón específica. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en eso. ¿Por qué recibí el hablar en lenguas? ¿Por qué recibí el tener género de lenguas o el ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Para estar orando en mi cuarto, orando en lenguas y proclamando? No solamente por eso. No podemos nosotros decir que solamente es para eso. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios para hacerle frente a toda obra del diablo y destruirla en el nombre de Jesucristo. Esa es la razón de que tú expulses a los demonios por medio del Espíritu de Dios. Y ahora viene la segunda pregunta que también le estaba haciendo un poquito a Dios. ¿Y para qué voy a expulsar a los demonios? ¿Para qué? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Ok, ya me diste el hablar en lenguas y yo entiendo que me diste esa unción porque mi boca tiene que declarar el juicio contra los demonios. Por eso es que el proverbio decía que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Vida para aquellos que están a tu alrededor, a tu familia. Tú tienes que declarar vida, tienes que declarar bendición, pero también tienes el poder de la muerte. Y el poder de la muerte quiere decir declarar ese juicio, declarar esa palabra de justicia divina contra el reino de Satanás y expulsar a todos los demonios que estén afectando alrededor y que tú hayas discernido en tu corazón que está sucediendo. Ahora, luego yo pregunto, ¿y para qué entonces yo voy a expulsar los demonios? Y el texto me lo dice. Eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando sucede esto, donde un reino más poderoso saca a otro reino inferior, entonces se cimienta sobre ese lugar el señorío o el reino de Dios. Y es ahí la razón por la cual tú y yo necesitamos cada vez ser mejores utilizando la boca. Mira, yo no creo que Dios esté interesado en enseñarnos oratoria. Yo no creo que Dios esté interesado en enseñarnos a hablar bien, a decir, ay, mira qué bien, qué bonito, mira cómo habla mi hija Lili, qué bien se expresa, wow, qué increíble, mira qué fina es para hablar y para decirte. No, Dios no está interesado en enseñarte a ti cómo hablar o cómo expresarte. Dios está interesado en que tú seas un agente que traiga el reino de Dios a esta tierra. ¿De qué manera traes el reino de Dios? Que por medio del Espíritu expulses a los demonios. ¿Y de qué manera expulsas a los demonios? Con tu boca, con lo que tú hablas. Por eso es que Dios está tan interesado en que tú perfecciones tu hablar, que tú sepas utilizar la boca o la lengua y en lugar de estar maldiciendo, en lugar de estar insultando, en lugar de estar diciendo chistes de doble sentido o cualquier cosa, tú utilices tu hablar para establecer el reino de Dios sobre esta tierra. Entonces el Señor Jesús sigue dando cátedra sinceramente y le sigue dando con palo a los fariseos y dice, ¿o cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. Ahora, ojo, Belcebú no era cualquier demonio.
Belcebú era o es el príncipe de los demonios. O sea, un hombre fuerte. Es un demonio que tiene autoridad, tiene una jerarquía alta en el reino de las tinieblas. Pero hay alguien más fuerte que Belcebú. Hay alguien que tiene más poder que Belcebú, y ese es nuestro Señor Jesús, y Él ata al hombre fuerte que es Belcebú. Y gracias a eso, por eso es que Él en la cruz del Calvario puede aplastar al diablo y puede quitarle el imperio de la muerte, las llaves de la muerte. Y por eso es que a nosotros Él nos puede regalar la vida eterna y la salvación en Cristo Jesús. Qué tremendo, qué lindo, qué lindo. Entonces el Señor Jesús está dando una hermosa enseñanza. Y ahora Él sigue diciendo: el que no está de mi parte, dice el Señor Jesús, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, esparce. Mira, en esta batalla espiritual de estos dos reinos, del reino de Dios y del reino de Satanás, no hay lugar para neutrales. No hay lugar para personas que dicen: no, yo no estoy ni con el uno ni con el otro. Los dos están que se enfrentan y se enfrentan. Yo no me quiero meter ni con el uno ni con el otro. Yo mejor estoy neutral, estoy a un ladito nada más, tranquilo, sin hacer problema con nadie. Este lugar, en este escenario espiritual, no hay lugar para neutrales. O estás con Cristo o estás contra Cristo. Y si estás contra Cristo, estás con Belcebú. O lo que tú hablas es algo que Cristo ha puesto en tu boca para hablar, o lo que tú hablas estás trayéndole más bien beneficio a Satanás y a su influencia diabólica. Si tú no estás con Él, estás en contra de Él. Y el que conmigo no recoge, dice Jesús, esparce. ¿Por qué? Porque en las cosas de Dios no necesariamente uno tiene que estar observando, mirando. O sea, no te vale de nada estar ahí al lado y decir: ok, Jesús, yo estoy contigo, ¿ya? Yo soy tu aliado, yo estoy a tu lado, pero ahí nada más. O sea, te acompaño nada más ahí de lejitos. Como mucha gente la hay. Mucha gente hay queriendo tener una relación con Dios, pero tan frívola, tan distante. Y para el Señor Jesús esa no es la relación que Él espera que nosotros tengamos, ¿no? Entonces Él dice: el que conmigo no recoge, en otras palabras, el que conmigo no acciona, el que conmigo no se pone a actuar, a obrar, porque la fe sin obras no tiene vida, o sea, está totalmente muerta, ¿no? El que conmigo no recoge, por el simple hecho de no recoger, desparrama o esparce. Qué tremenda verdad, qué tremenda verdad. Yo te animo a que con tu boca hoy hagas un compromiso con Dios, a tener firmeza de estar de parte de Dios. Que utilices tu boca para declarar la verdad de Cristo. Que utilices tu lengua para hablar el mensaje de Dios. Y que no utilices tu lengua para estar trayéndole gloria a cosas que no vienen de Dios. Si no estás con Jesús, estamos contra Jesús. Y luego el Señor dice: por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia. Me encanta este texto, porque no hay pecado, no hay blasfemia que Dios no pueda perdonar. No existe ningún pecado al cual Dios no pueda perdonar. Y ahora ya me llama la atención lo que dice pecado y lo que dice blasfemia. Blasfemia es una ofensa que únicamente se puede hacer con la... Tú no puedes blasfemar con las manos. Tú no puedes blasfemar con los pies. Para blasfemar tú necesitas utilizar tu boca. Y acá está hablando de un gran pecado de la boca, que es la blasfemia, que significa hablar en contra de Dios.
o hacer burla o denigrar el nombre de Dios. Dice, a todos se le podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia, nuevamente sigue hablando sobre este error del hablar contra el Espíritu, no se le perdonará a nadie. Dice, a cualquiera que pronuncie alguna palabra, que justamente es la blasfemia, contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Es una declaración bien fuerte, sinceramente. Y teológicamente hablando, tiene algo de controversia también esta situación. Pero me gustaría también no dejarlo ahí, sino esclarecerlo un poquito, porque este es un error del hablar. Esto es un error del hablar, que Dios dice tengan cuidado. Porque aunque blasfemen en contra del Hijo de Dios, de Jesús, se le puede perdonar, pero tengan cuidado de no hacerlo en contra del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que hay un rango o hay un favoritismo al Espíritu Santo por sobre el Padre o sobre el Hijo. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver, sino tiene que ver con el cuidado que nosotros podamos tener. A Jesús lo blasfemaron. Es más, en este mismo texto, al principio del texto, cuando los fariseos hablan, ¿verdad? Dice, los fariseos dijeron, no expulsa a los demonios, sino por medio de Beelzebú. O sea, de una manera despectiva, de una manera denigrante. Esta es la blasfemia contra Cristo. Aún hasta esta blasfemia Cristo estaba dispuesto a perdonar. Pero luego viene la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice que Él expulsa a los demonios por medio de Beelzebú. ¿Y cuál es esa blasfemia contra el Espíritu Santo? Cuando se le atribuye una obra del Espíritu Santo a Satanás. Y eso es algo que nosotros debemos cuidar muchísimo. Nunca tomemos el nombre o el poder del Espíritu Santo de una manera tan a la ligera. Dios nos guarde y nos libre de tomar la unción o la gracia del Espíritu Santo de Dios para hacer algún tipo de burla o hacer algún tipo de chiste o ese tipo de cosas. Porque la palabra es muy clara, muy clara respecto a esto, ¿no? Recordemos también, por ejemplo, que en la cruz del Calvario muchos insultaron a Jesús, blasfemaron contra Él, ¿verdad? Pero sin embargo, Él estando en la cruz, Él le dijo a su Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, esa blasfemia también le fue perdonado. Entonces, Dios perdona las blasfemias, es decir, los pecados de la boca, los pecados que uno hace con la boca, con la lengua, en contra de Dios. Pero tengamos mucho cuidado de no blasfemar en contra del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Pablo mismo así se decía que él era un blasfemo, había sido un blasfemo antes de conocer a Dios y sin embargo terminó siendo el gran apóstol que todos conocemos, ¿verdad? No sé si ahí tienes algo que acotar. Bueno, el Señor siempre está interesado en nuestra forma de hablar. Realmente yo me he quedado estudiando la palabra, me he quedado muy sorprendida de cómo los fariseos ofendieron a Jesús con sus palabras y lo denigraron y lo difamaron diciendo de que Él sanaba, que Él había hecho el milagro porque estaba aliado con el príncipe con Beelzebú, que era el príncipe de los demonios. O sea, el Señor, no sé si tú te puedes poner en el lugar de Jesús, pero el Señor estaba recibiendo una ofensa cara a cara y ellos no pudieron ver el milagro. O sea, ellos no controlaron su lengua, se fueron con todo a atacar a Jesús y Jesús sabiamente los guía y les va enseñando y les va diciendo, y eso es lo que el Señor está buscando en nosotros, que cuando hay un conflicto, que cuando hay algún problema, nosotros sepamos cómo hablar, sepamos cómo edificar, sepamos cómo construir con nuestras palabras. Y esto realmente va a ser de beneficio para nuestra vida y para los demás. Yo estoy aprendiendo esto como madre, como hija, estoy aprendiendo a que a veces hay que callar
porque a veces las palabras que uno suelta o que uno da a otra persona a veces tiene consecuencias, y hay palabras que no se olvidan, hay palabras que hieren de por vida. Entonces el Señor es muy sabio en su palabra, y a mí realmente me está gustando bastante este tema de domando al toro salvaje, que es la lengua, un órgano tan pequeño. ¿Cómo puede incendiar un bosque? Dice la palabra de Dios. Un órgano tan pequeño, ¿cómo puede destruir? ¿Cómo puede también hablar muerte? ¿Cómo puede hablar negativamente? ¿Cómo puede maldecir? Y a veces nosotros, a mí me gusta bastante que mi esposo me enseñe. Y él me decía, una manera de cómo tú saber que estás lleno del Espíritu Santo es con tu forma de hablar. Y esto es tremendo. Tu forma de hablar demuestra qué tan lleno eres del Espíritu de Dios. Así que tengamos mucho cuidado y estemos bien atentos a lo que todavía vamos a seguir conversando. Así es. Bueno, ahora Jesús está por dar ya la estocada final al toro y ya le dio un montón de esas banderillas que le ponen encima, pero al final es la estocada final cuando ya tiene que morir, y esta va Jesús a hacerlo. Y dice el versículo 33, recuerda, el texto es Mateo capítulo 12, si lo quieres analizar o lo quieres estudiar, lo vas a poder hacer. En el versículo 33 dice, si tienen un buen árbol, dice Jesús, su fruto es bueno, porque el árbol es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le conoce por su fruto. Por su fruto. Y lo que hay que entender acá es que en el marco que se viene realizando toda esta enseñanza, Jesús está mostrando que nuestro fruto es nuestro hablar. Es lo que sale por nuestra boca. Y el árbol o la raíz de donde se genera este fruto es el corazón, el interior del ser humano, el corazón. Y de acuerdo a lo que tú tengas en el corazón es lo que va a hablar tu boca. Es lo que dice la siguiente parte. Jesús le sigue dando con palo a los fariseos y le dice, camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? O sea, Jesús está hablando del hablar. Jesús está hablando de lo que, porque el pecado, como bien lo has dicho, el pecado de los fariseos fue el hablar mal en contra de Cristo, de traer blasfemia en contra del Espíritu Santo. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo de la maldad saca el mal. De lo que tú llenes tu corazón, el corazón es como una vasija, el corazón es como un recipiente, de lo cual tú vas llenando, y de lo que tú llenes es lo que va a rebosar o va a aflorar a través de tus labios hacia afuera. Por eso es muy importante que tomes precaución y cuidado qué le estás metiendo al corazón. Si tú estás metiéndole al corazón mucha distracción y le estás más enfocado a cosas que no ayudan, que no son beneficiosas, que no establecen el reino de Dios sobre esta tierra, entonces la contaminación que le estás metiendo al corazón al final va a terminar por tu boca, es lo que vas a terminar hablando. Y acá es lo que te quiero hacer mención a lo que dice la Biblia en el profeta Ezequiel. En el profeta Ezequiel hay un texto muy hermoso que quiero que lo leamos. Cuando Dios llama a Ezequiel, el profeta, un gran profeta de parte de Dios, Dios le dice esto a Ezequiel. Tú, hijo de hombre, le dice, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras. Dios lo estaba enviando a profetizar a Israel. Le decía, Israel es un pueblo terco. Israel no me quiere hacer caso. Israel está empecinado, está entercado. Pero le dice a Ezequiel, le dice Dios, no le tengas miedo a lo que ellos dicen. Porque acá quiero que nos pongamos en el otro extremo
en el otro lado del ring, en el otro extremo del cuadrilátero, ¿ok? Una cosa es cuando tú estás usando mal tu boca y estás ofendiendo a alguien, y otra cosa es cuando otra persona usa mal su boca para ofenderte a ti. ¿Qué debes hacer? ¿Cómo debes reaccionar? ¿Cuál debe ser la forma correcta a reaccionarme a eso? Entonces Dios le dice a Ezequiel: no tengas miedo ni de ellos, ni de sus palabras, ni de lo que ellos dicen. Por más que estés en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones, no temas por lo que digan, ni te sientas atemorizado. Dios le estaba dando una palabra muy tremenda a Ezequiel. Y a veces estamos rodeados de escorpiones alrededor nuestro, porque todo el mundo habla mal, todo el mundo maldice, todo el mundo insulta, todo el mundo se burla uno de otro. Todo el mundo está, en lugar de hablar correctamente, el hablar con insultos o hablar despectivamente es lo más normal, es lo más natural. Pero Dios te dice en esta noche: tú no debes ser así. Tú no debes ni temerles a ellos ni a sus palabras. Es decir, tú no debes amoldarte a su manera de hablar de ellos, ¿verdad? Y luego le sigue diciendo Dios: tal vez te escuchen o tal vez no, le dice Dios a Ezequiel, pues son un pueblo rebelde, pero tú les proclamarás mis palabras. Esto es lo que Dios quiere para nosotros como hijos de Él, que nosotros proclamemos la verdad de Dios. Tú, hijo de hombre, atiende bien lo que te voy a decir y no seas rebelde como ellos, le dice Dios. Y es lo mismo que Dios está diciéndote a ti esta noche. No seas rebelde como son los demás, no hables como los demás, no te expreses como los demás. Tú eres luz en medio de las tinieblas, tú no eres igual que el resto. Dice: abre tu boca y come lo que te voy a dar. Eso es lo que le dijo Dios a Ezequiel, y eso es lo mismo que Dios nos está diciendo hoy a nosotros. Y me dijo, esto es en el capítulo 3, unos versículos más adelante, ¿qué cosa es lo que tenía que comerse Ezequiel? ¿Qué tenía que comerse? Me dijo: hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarles a los israelitas. Quiero que tomes atención en esto. Antes de hablarles, primero, ¿qué hay que hacer? Comerse el rollo. Antes de hablar, primero tienes que comerte el rollo. Dice: yo abrí la boca, dice Ezequiel, y él hizo, esto es hermosísimo, Dios, él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo: hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí, dice Ezequiel, y era tan dulce como la miel. Yo pregunto, ¿cuál es ese rollo? ¿A qué rollo se estaba refiriendo? ¿Qué rollo se comió Ezequiel? ¿Y qué rollo era ese que era tan dulce como la miel? La palabra de Dios. La Biblia, la palabra, la escritura, el escrito está. Cuando tú te comes el rollo, tú vas a poder hablar lo que Dios ha puesto en tu boca. Ahora, quiero cerrar esta partecita diciendo, lo que Dios dice acá, no le manda a leer el rollo. Dios no le manda a Ezequiel a leer el rollo. Dios no le manda a Ezequiel a estudiar el rollo. Porque a veces nosotros creemos que es solamente, voy a leer la Biblia, pues ya voy a leer un capítulo, 2 capítulos, listo, ya cumplí, ya lo hice, ya está ahí, ya. Dios no le mandó a Ezequiel a leer o a estudiar el rollo. Dios le dijo a Ezequiel: cómetelo. ¿Y qué pasa cuando tú te comes algo? ¿Qué es lo que sucede?
Cuando tú ingieres algo, lo que tú ingieres se hace parte tuya. Entra a tu sangre, es parte de tu organismo, ¿verdad? Te fortalece, es tuyo. Lo que Dios quiere con el rollo, que es la palabra de Dios, es que tú y yo la comamos. No solamente la leamos, no solamente la estudiemos. Está bien leer, está bien estudiar, pero cuando tú te la comes es otra cosa. Cuando tú te la comes es parte tuya. Tú la vives, tú la aplicas, tú constantemente estás viviendo conforme a lo que está escrito en el rollo. Y cuando eso sucede, entonces tú estás listo para hablar. Le era necesario a Ezequiel primero comerse el rollo para luego poder hablar. Entonces vamos a terminar en nuestro texto de Mateo. Dice al final esta hermosa enseñanza del Señor Jesús. Dice, pero yo les digo que en el día del juicio todos, dice Cristo, tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Y cuando dice todos es porque realmente todos fallamos ahí. O sea, todos nos equivocamos diciendo palabras ociosas. No existe una sola persona sobre la faz de la tierra que diga, yo nunca he hablado mal. Todos nos hemos equivocado y todos tenemos que dar cuenta de cada palabra ociosa. Y luego dice, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Al estudiar esto, me fue muy interesante encontrar de que cuando dice palabra ociosa, palabra en el griego original es esto es rema. Esto es rema. Pero luego cuando dice en el siguiente versículo, porque por tus palabras se te absolverá, estas palabras es logos. Cambia de rema a logos. Por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno habla, ¿qué cosa es un remo? Un rema es un dicho. Un rema es una pronunciación, una frase, algo hablado, algo dicho. ¿Correcto? Por todo lo dicho ociosamente, que es ociosamente, que no produce nada, que es infructuoso, que no tiene razón de ser, simplemente es un dicho ocioso. Tú vas a tener que dar cuentas de eso. Pero por tus palabras, que es logos, estas palabras, ¿qué quiere decir logos? Quiere decir una palabra que contiene un mensaje, que contiene o sea, hay un mensaje inmiscuido en lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos cosas, pero el mensaje no es lo que decimos, sino lo decimos con otra intención. Y lo que Dios va a juzgar y te va a absolver o te va a condenar es por ese mensaje que tú has querido decir. Es por esa forma de expresión que tú has querido dar. Por eso existe la adulación o existe, la Biblia lo llama lisonjas, ¿no? Cuando tú hablas bien de alguien, pero solamente para sacar un favor, ¿no? Hablas bien de alguien, pero solamente porque quieres, tenderle una trampa de algo, ¿no? Pero al final, lo bien que hablaste no era para bien, sino era para traerle mal. Entonces ese es el mensaje, el por qué lo hablaste. Y eso Dios lo conoce, porque Dios conoce las intenciones más profundas del corazón. Y de acuerdo a ese mensaje se te absolverá o se te condenará. También puede ser el caso contrario, que tú dijiste algo que esa persona quizás lo tomó a mal y se ofendió, pero no fue tu intención ofender. No estuvo en tu corazón, no fue el mensaje ofender. Tú quisiste decir algo por el bien de la otra persona, pero la otra persona se ofendió. Bueno, Dios te va a absolver por el mensaje que dieron tus palabras. Pero si tus palabras, tu mensaje fue incorrecto, vas a recibir la condenación por tus palabras. Solamente para terminar, leamos lo que el apóstol Pablo nos aconseja respecto a nuestra boca. Efesios capítulo 4, 29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan.
Y Efesios 5:4. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros vivamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos ha formado y ha sido parte en nuestra vida. Recuerda, en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. En nuestra boca nosotros podemos decretar el juicio de Dios sobre los poderes de Satanás y echarlo fuera. Que ese sea el uso que tú y yo le demos a nuestras palabras. Y establezcamos el reino de Dios por medio de nuestra boca en esta tierra. No sé si algo quieres decir para concluir. Bueno, creo que el mensaje de esta noche ha sido bien claro. Creo que todos hemos podido aprender y creo que vamos a mejorar en nuestra forma de hablar, porque cada palabra que nosotros decimos tiene una consecuencia. Así que te damos gracias por haberte conectado en esta noche, gracias por haber estado en Follower, gracias por haber estado en Revolt, en YouTube, muchas gracias y te esperamos este sábado en nuestro culto de jóvenes que va a comenzar desde las 7:15, vamos a tener una antesala, va a ser la antesala, así que te esperamos este sábado y no sé si terminamos con una oración. Sí, claro que sí, claro que sí. Vamos a orar. Padre precioso, te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje y por lo que tú formas en nosotros, Señor. Te pedimos perdón por cada palabra que no ha sido correcta, que ha salido de nuestra boca. Te pedimos perdón, Señor, por cada ofensa. Perdona, Señor Jesús, quizás alguien haya levantado su voz en contra de su prójimo, quizás alguien haya dicho algo indebido, algo incorrecto. Perdona, Señor, ahora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Limpia nuestros labios, purifica nuestra boca con carbones encendidos como lo hiciste con Isaías, Señor. Sea purificado nuestro hablar y como Ezequiel, Señor, enséñanos, haznos tú comer el rollo que es tu palabra, es tu mensaje en nosotros, Señor, que lo comamos, que sea parte nuestra y luego, Señor, seamos enviados a hablar, a declarar, a ser profetas para este tiempo y para esta generación. Yo bendigo, Señor, a cada adolescente, cada joven, Señor, que ha estado conectado, ha estado viendo esta transmisión. Bendigo, Señor, aún a los padres, Señor, y a los que van a estar viendo después esta transmisión. Que la palabra de Dios sea cimentada en su corazón y en su espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer, sinceramente, y esperamos verte muy pronto, ya que ya se levantó la cuarentena. Ya estamos muy pronto a volvernos a reencontrar. Dios te bendiga. Hasta luego.